Vamos a ver qué va a pasar porque es verdad también lo que dice el ministro, son pocas las comunas que Nadie están quiere dispuestas cárceles a cerca. aceptar. Todo el mundo quiere que haya hartas cárceles y metan muchos presos, pero Ade- nadie las quiere cerca. Además también hay ahí un tema que afecta, por ejemplo, la desigualdad, porque eh, nunca vamos a ver una cárcel, En por la ejemplo, dehesa. en la dehesa, claro, en Vitacura, no sé. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con este tema. Vamos a hablar, sí, de otras informaciones, porque el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, José Pérez, ya está con nosotros. Lo vamos a saludar a esta hora de la mañana, cuando son exactamente las 8:13, porque vamos a hablar de salario mínimo. ¿Cómo le va, José? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está Claudio Medrato y Juanita Rojas? Un gusto estar con ustedes también. Buen día. Buenos Gracias por días. la invitación. Sí, José, bueno, avanzó el salario mínimo finalmente en el Senado, va a la Cámara de Diputados nuevamente. ¿Cómo han seguido este debate, esta discusión, sobre todo por lo que se ha dicho, ¿no? Últimamente desde la oposición en torno a que argumentos que ya se han esgrimido en otras ocasiones respecto de la afectación a las pymes, de qué manera se va a apoyar a las pymes, por ejemplo? ¿Cómo han visto desde la agrupación este debate? Bueno, es una buena noticia lo de ayer. Esta semana, digamos, que se haya aprobado en el Senado por una mayoría importante el salario mínimo para avanzar, digamos, y que sea, bueno, reconocido este pago retroactivo contra el 1 de mayo de este año. Eso ayuda a los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? Que todavía están por debajo de esa línea de la pobreza, ayuda a Chile y a la paz social, que yo creo que también es una buena señal política. Y claro, esas particularidades que también se abordaron, nosotros hemos acompañado este proceso porque nuestra central unitaria de trabajadoras y trabajadores, que liderada por nuestro presidente David Acuña, Yaguayque, ha tenido, digamos, el rol protagónico, porque son nuestra central la que establece el diálogo social con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda en particular y con el Ministerio del Trabajo y también con el Ministerio de Economía. Eh, y este acuerdo, bueno, cuando uno establece el diálogo con las contrapartes, los compromisos se deben honrar. Y esta noticia es positiva, es positiva. Sí, efectivamente también se pone, bueno, ya sabemos quienes rechazaron, yo creo que no vale la pena ni siquiera mencionarlo porque ya es un sector político que está en contra de las y los trabajadores. Me refiero al Partido Republicano, todo lo que sea el mundo del trabajo lo rechaza, lo cuestiona, trata de ningunear y no es violento también, como dependiente de un salario. Chile Vamos, en su abstención, claro, pone el énfasis en las pymes. ¿Qué pasa con las pymes? Sabemos que son más de 230.000 pymes que tenemos en Chile. Un grupo más pequeño, que son alrededor de 3.700 aproximadamente, son las que solo exportan. Es bueno el debate, es bueno también. Ahí Janina Figueroa ha tenido también un rol importante, Unipyme, en el debate público. Tienen representantes. Entonces uno dice, bueno, si se conversa, pero no hay que mezclar peras con manzanas, porque entendemos nosotros que efectivamente aquí el foco está puesto en el trabajador y la trabajadora. Las pymes merecen nuestro respeto, lo ha dicho el presidente de la central, David Acuña. Todos los dirigentes también creemos que es el motor de generación de empleo directo, más activo, ¿cierto? Y que uno también reconoce en nuestro país que es un brazo importante para el desarrollo de nuestra nación, más allá del rol de las grandes empresas, pero las pymes ahí están también poniendo el hombro, soportando incluso políticas que son bastante anacrónicas en el Estado, donde el pago se demora, ¿cierto? Eso debería ser el foco también del debate en el Parlamento cuando se hablan de las pymes, si queremos realmente apoyar a las pymes, dar más facilidades para que las pymes puedan también tener esa misma capacidad que las grandes empresas, entendiendo obviamente las limitaciones y todo lo que significa la envergadura de las grandes empresas, y sobre todo las multinacionales. Pero bueno, es un debate que creemos que hay que darlo, pero en el salario mínimo entendemos que es esa cuantía mínima, ¿cierto?, de remuneraciones que ese empleador está obligado a pagar a los quienes dependemos un salario. Entonces, yo creo que, insisto, buena noticia, hay alertas, ¿cierto?, a un sector que nos violenta, porque rechaza todo lo del mundo del trabajo, y las pymes hay que abordarla con un debate serio de madurez política y, por supuesto, desde la CUT, desde la NET, de los movimientos sindicales, nosotros disponibles siempre para acompañar ese proceso y ese debate democrático. José acaba de mencionar a propósito de un sector que dice que normalmente se opone a todo lo que tenga que ver con beneficios al mundo del trabajo, incluso que los violenta. Y voy a entrar un poco en el debate político
porque uno se pregunta cuando mira los resultados de las elecciones del pasado 7 de mayo, ¿no? De lo que ocurrió en los sectores justamente más vulnerables de nuestro país. La votación de republicanos fue altísima en lo que se llama esta estratificación, ¿no es cierto?, sectores D y E, donde está justamente el mundo de ese trabajador que gana el salario mínimo, que tiene el sueldo más bajo, que tiene mayores dificultades. ¿Cómo se explica? Bonita, mira, Claudio, y también, bueno, a quienes siguen esta radio, creo que uno tiene una constatación objetiva que es también el agobio, el desencanto, la desigualdad social cuando se establece y se expresa, la injusticia social tiene esta bajada. Las personas que todavía no alcanzan a vivir y sobreviven con menos de 500.000 pesos, que no tienen un contrato regular, que no tienen una educación formal, que no han terminado su proceso de inserción en la sociedad, y son muchos todavía ciudadanos y ciudadanas que no tienen expectativa ni esperanza. Entonces, hay un voto de castigo y una vía de escape. Nosotros los sindicalistas también los vemos cuando llegamos a escuchar a nuestras bases y nos dicen, oye, ¿hasta cuándo están estos señores y señoras que son del gobierno pasado, que lo que hacían era políticas regresivas en el Estado? No quieren fortalecer el sector público, atender mejor a la ciudadanía, entonces están teorizando el Estado. Lo pongo en paralelo, a propósito, digamos, del análisis de la consulta, de que se expresa, claro, también entendemos que hay entre la desinformación, porque los medios también, sabemos que los medios tradicionales, que está el poder detrás económico, con los equipos editoriales, donde orientan y la primera noticia, bueno, es violencia, ¿cierto? Y efectivamente ocurre, pero somos un país todavía pequeño, que tiene distintas realidades en el territorio, pero no se pone el énfasis. Por ejemplo, una noticia que dice, mira, el esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad es que nivelemos la educación, que está en el sector más acomodado de nuestro país, que sea exactamente el mismo con salarios dignos para los profesores y profesoras, que puedan también tener una malla curricular, un currículo, ¿cierto?, para que en la población, eh, la periferia, por ejemplo, en los Cerrillos, en Antofagasta, en Aysén, pueden tener también la misma educación y oportunidades, en tanto también para tener movilidad social. Entonces, esos componentes que uno lo puede analizar por desde el lugar del privilegio también. Esas personas que están sobreviviendo en nuestro país, que son nuestros compatriotas, que son la ciudadanía que tendemos como Estado, incluso en algunos casos nos llegamos, bueno, lo pasa mal, pues sufren, entonces dicen, ¿sabes qué? Voy a votar por, antes voté por este señor que dijo que era empresario, que iba a sacar a Chile, que me da más trabajo, mejores sueldos, no pasó nada. A este sector político que se declara cierto más progresista, bueno, parece que no se mueve mucho, todavía no me llega ese salario, no me llega una oportunidad, bueno. Entonces a ver este otro señor que invoca ¿cierto?, al Todopoderoso, al Hacedor, que tiene un relato más cercano en cuanto se hace parte del sufrimiento. Y como que hay una tendencia a una confusión desde la desinformación, desde la ignorancia, luego con respeto, y desde la instrumentalización también de algunos medios de comunicación. Y hay que decirlo también, nosotros lo hemos contratado. Entonces, ponen los énfasis y distorsiona la realidad. Entonces, hay un agobio, hay una situación de agonía en algunos casos también, porque no tienen cómo tener, digamos, una perspectiva de esperanza. Y eso no golpea a la democracia, no golpea a la paz social, porque ya lo vimos en Estados Unidos, ¿cierto? Con un expresidente que instaló esta xenofobia, ¿cierto? Y estas situaciones donde incluso invisibilizó el rol del Estado en Brasil, con Bolsonaro, bueno, Macri en Argentina. Entonces, las editoriales se van copiando porque hay un diseño desde el poder. Eso, insisto, lo tenemos desde un análisis, desde un privilegio, quienes somos individualistas, pero nos damos cuenta también porque somos, caso de la NEF, somos los que atendemos a la ciudadanía y nos frustra cuando tenemos poco presupuesto, tenemos poco vehículo para llegar a los lugares extremos, porque hay un funcionario haciendo una función que debe cumplir tres funcionarios. Entonces, ese diseño, por supuesto, que afecta a lo más profundo del ser humano, en la dimensión más cotidiana. ¿Qué tengo para comer hoy día? ¿Cómo me movilizo para buscar trabajo? ¿Quién me contrata si no tengo un estudio formal y una cualificación? ¿Quién me asegura estabilidad para pasar el invierno? ¿Quién me abriga? ¿Quién me recoge? Entonces, todas esas faltas de redes de apoyo desde el Estado, que todavía estamos al debe, aparecen otros
efectivamente grupos que están más organizados, que es el crimen organizado, que son lo que efectivamente también una contratación objetiva, desde, bueno, contratar a los chiquillos chicos, las poblaciones como soldados, como vigilantes, etcétera. Entonces, hay un tema ahí más profundo, pero se pone de manera muy liviana, entonces, y se vuelve a atacar a quienes representamos los trabajadores organizados, que somos las sindicalistas las y los sindicalistas. Entonces, diciendo, no, queremos más, no, queremos, por ejemplo, el debate del salario mínimo, hablamos de un sueldo vital, de vida, que permita esto, el desarrollo humano de la persona. Es un derecho humano fundamental este debate. Entonces no puede darse el gusto un sector político y dice, no, rechazamos, entonces es contradictorio el relato y su discurso. Por un lado dice, no, nos ocupamos y nos preocupamos de esa gente que está postergada, pero resulta cuando tiene que votar a favor, no, sencillamente no, porque la central militar es la que está poniendo el tema al debate. Entonces confunden, generan más, insisto, más agobio, más desesperanza. Es una irresponsabilidad política. Ujú. Ahora, José, ¿por qué, por ejemplo, este sector teniendo esta postura que usted menciona, le fue tan bien, por ejemplo, en la última elección? ¿Qué está pasando ahí con la transmisión del mensaje, que el mensaje de este sector aparentemente da mayor sentido a un sector de la ciudadanía, valga la redundancia, y el que representan sectores como ustedes no ha tenido eco durante el último tiempo? Porque tiene, mira, pues muy concreto, tiene mayor cobertura su relato. Uno lo ve, pero lo ve en el debate de los previo a la elección, ¿cierto?, de los consejeros constitucionales. eh, el énfasis, los minutos, la editorial, que muy bien conoce nuestra productora, ¿cierto?, Tania González, en nuestra línea, por supuesto, eh, orienta, ¿cierto?, dónde pone los énfasis, quien entrevista en el horario, no sé, en los matinales, en horario de la hora de almuerzo, cuando están las dueñas de casa, que están cesantes, por ejemplo, comiendo algún programa distinto en la noche. Entonces, creemos que también hay un diseño comunicacional, pero tiene también un malestar social, porque frente a la desigualdad, claro, efectivamente, cala hondo un mensaje cuando se hace parte algo diferente que incluso no está en el poder, sino que está en un poder de aproximación. El señor Silva, que quedó el más votado de los republicanos como consejero constitucional, se ha postulado varias veces, pero su relato fue mutando, fue colocando énfasis en aquellos aspectos que efectivamente es una contratación objetiva, que todos hablamos, pero pocos asumimos este trabajo de cambiar y modificar esta desigualdad o las brechas salariales, por ejemplo, que tienen en nuestro país, o la oportunidad de trabajo o de una buena educación, con recursos que permitan llegar a esa gran mayoría que todavía no tenemos, que no podemos atender como Estado. Entonces, hay una suerte también de volatilidad donde empieza esta cosa del, no, 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 no sé si es castigo, pero es como la alternancia. Mira, antes me retiraron esto, todavía no tengo trabajo, mis cabros chicos no pueden ir al colegio porque X razones, los varones dejan votar a la familia, esa mujer que es monoparental tiene que responder por sí mismo, buscar trabajo en distintos lugares, no tener un contrato regular. Entonces, ahí empiezan, y cuando tienen que obligadamente ir a votar, dicen, no, este sector ya no me representa porque no ha hecho nada. Uno puede, no quiero ser, digamos, irresponsable, pero la tendencia cuando uno conversa con personas porque uno, claro, lo ubican y le preguntan, oye, usted que habla aquí, que acompaña a la CUT, que lo hemos visto en la calle marchando, que se ha peleado con los gobiernos, ¿qué puedo hacer por esta situación que no me atienden en la salud, que no me atienden que a mis niños no los dejan atender porque no tienen una educación para desempeñarse el día de mañana con seguridad, en un trabajo decente? Entonces, todas estas cosas que van en nuestro análisis, digamos, tiende, digamos, a confundir, desde, insisto, desde la instrumentalización de algunos sectores políticos, económicos, y también de los medios de comunicación que se ponen a disposición, algunos medios de comunicación que ponen a disposición en este editorial, en este diseño que va permeando con una lógica, digamos, de profundizar incluso las posiciones políticas. En vez de generar obligación a disponernos en madurar en un diálogo democrático, cuidar esa paz social, lo que se hace es profundizar. Se atrinchera a estos sectores diciendo, mira, ellos no han hecho nada por usted, nosotros sí lo vamos a hacer. Entonces, eso es manipulación y es manipulación perversa, que obviamente las personas que están, insisto,
sobreviviendo, que no tiene un sueldo vital, porque tiene que uno social, este es el salario mínimo que estamos hablando, al sueldo de vida, porque es integral, ¿cierto? Bueno, efectivamente se produce estos alejamientos. Incluso, estamos claros, no hay referencias también de lo que uno también le exige a quienes asumimos un rol. Nosotros, por ejemplo, que tenemos un rol sindical, tenemos que, siempre decimos la contraparte, hay que ser coherente en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que hacemos. Y uno quisiera que eso se pudiera también establecer en la política en nuestro país. Estamos conversando con José Pérez, ¿no es cierto?, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Y yo quería preguntarte, José, eh, a propósito de que decías, a veces cuando se tiene que trasladar el funcionario público y hacer el trabajo que deberían hacer tres, y sin embargo existe la percepción, porque son distintos los hechos a las percepciones, ¿no es cierto?, en la ciudadanía de que el Estado está lleno de gente ociosa que no hace nada y que son muchos. Y sin embargo, cuando se habla, por ejemplo, de las salmoneras en el sur y de las irregularidades, se dice, pero es que no fiscalizaron. Cuando se habla de que los empresarios que vulneran derechos laborales, se dice, pero es que no fiscalizaron. Y es que en impuestos, y que no fiscalizaron. Y uno dice, pero es que faltan fiscalizadores. Eh, bueno, ¿qué es lo que están trabajando ustedes en esa área, por ejemplo, para que la gente sienta que efectivamente el aparato del Estado, con todo lo que implican sus funcionarios, les responde? Mira, bueno, nosotros, la agrupación Nacional para Fiscal en la NEF, cumplió 80 años, ¿eh? El 5 de mayo. 80 años desde que Lotario Blest funda la NEF, esta Así es. confederación, el 5 de mayo de 1943. Ese legado, ese compromiso, esa mirada visionaria, esa forma de vida que abrazó Lotario, es la impronta que tiene la NEF. Entonces, cuando uno pone el énfasis de mejorar los servicios públicos y nuestro rol con esa historia hoy día presente, nosotros tenemos una opinión frente a lo que pasa en la sociedad, lo que hablamos anteriormente, ese sindicalismo sociopolítico que abrazamos, porque creemos que desde este espacio, primero laboral, público, nosotros somos los trabajadores y trabajadoras que permanecemos en el Estado, los buenos pasan. Por eso hemos señalado que somos trabajadores y trabajadoras del Estado de Chile, para atender a la ciudadanía. Cuando tenemos contratación y también nos violentaban hace 4 años diciendo que ustedes ganan mucho y trabajan poco, incluso en pandemia nosotros forzamos al gobierno anterior, digamos, para que el Estado cuidara a sus trabajadores y trabajadoras públicos, cuidara a los trabajadores privados, cuidara a la ciudadanía. Nosotros hicimos muchas acciones, bueno, parte de la historia que tenemos ahí, para forzar, pero uno quisiera que el gobierno, en tanto gobierno, Estado empleador, pudiera anticiparse. Eh, el- Somos pocos, representamos menos del 10% de la fuerza laboral en Chile, el Estado, los trabajadoras del Estado. Tenemos un compromiso, conocemos el trabajo público, pero tenemos estas realidades, como los debates también del presupuesto. Porque ahora se está terminando lo que se conoce en términos públicos el exploratorio, que es el diseño del presupuesto para el próximo año. Ahí se ven todos los títulos o subtítulos, digamos, de dónde se pone, porque nosotros tenemos que cumplir con esos estándares para ir desmitificando. No llegamos y pescamos los recursos y hacemos lo que queremos. Las autoridades de turno tienen que preparar su presupuesto, igual que una empresa, pero con sentido social. Es el rol del Estado. Y tiene que ocuparse de cuánto hace el presupuesto para inversión, para sueldos, para maquinaria, ¿cierto? El caso de los compañeros de vialidad, para la dotación, para los reemplazos de la gente que se va, que se pensiona, etcétera. Y también para infraestructura, para atender mejor a la ciudadanía, para llegar con vehículos también, no que uno sea el lujo de llegar en un vehículo determinado, sino que llegue oportunamente. Ayer tuve una reunión con el gobernador Díaz en un conversatorio de descentralización y me decía, claro, tenemos una ambulancia que tiene que moverse entre Antofagasta y Taltal cuando hay urgencias. Y uno dice, ¿cómo? Y La tratando de poder tener un distancia. equipo. Entonces, eso es una contratación. Los compañeros de vialidad, de obras públicas, nos dicen, presidente, la empresa que se concesionó el año pasado, en el periodo anterior de gobierno, dijo, vamos a hacer rutas secundarias y caminos alternativos de conexión para el país. Postulamos la licitación, al poco andar, se declaran en quiebra y dejan la obra botada. ¿Quién asume eso? El Estado. Y no está en el presupuesto ir, porque no hay hora extra para pagarle a su funcionario que está con la maquinaria. Tengo un compañero en el incendio, va en su periodo de vacaciones, le dicen, vaya al incendio a acompañar a Ñuble con la maquinaria pesada, van los compañeros de venida y llevan la maquinaria, no dicen, me van a pagar la hora extra, me van a pagar el viático. No, la ley dice, o se compensa y después se paga. No estamos priorizando eso. Después dice, oye, si estuvo 3 semanas, casi un mes allá,
lo menos la mitad de la compensación y la mitad del pago, porque hay un esfuerzo humano también y disposición pública de acompañar a la ciudadanía frente a una emergencia. Entonces, hay mucho mito en eso. Nosotros hemos planteado también que en estos tiempos, frente a las precariedades que hemos conversado otras veces, Juanita y Claudio, hay muchos compañeros y compañeros en condiciones de honorario, ¿cierto? Esto de la boleta, que boletean, que son un contrato precario, otro tipo de contrato contrata, se renuevan todos los años el contrato, y uno puede estar 20, 30 años contrata, y pocos irían la planta. Lo que hemos planteado al presidente de la República actual y al gobierno, al ministro de Hacienda, de Trabajo, es necesario abordar el nuevo modelo de empleo público. Había una propuesta, y todavía la tenemos, desde la Central, desde la NEF, de otros compañeros y compañeras sindicalistas del sector público, cómo colocamos y entregamos certeza a quienes abrazamos la vocación pública de permanecer en el Estado para servir mejor a la ciudadanía con servicios públicos de calidad, más Estado, más presente, hemos dicho históricamente de la NEF, más cercano, porque conocemos este giro, este trabajo sindical, este trabajo público. Y ahí, ese nuevo modelo de empleo público, entonces decimos, por ejemplo, bueno, quien llega al Estado tiene que tener tranquilidad, estabilidad, desarrollo, capacitación, ¿cierto? Y un egreso digno. Pero ese formato es, en tanto se le entregue y se le reconozca, ojalá constitucionalmente, y vamos a hacer el esfuerzo de ello, sea titular como funcionario y funcionaria pública. Punto. ¿Qué tipo de contrato? Es funcionario y funcionaria pública, para servir a la ciudadanía, con presupuesto suficiente, con dotación suficiente, y no con esta administración de pobreza que cada cierto tiempo, cuando hay crisis mundiales, nos dicen, hay que apretarse el cinturón, muchachos, hay que reducir el presupuesto, y ya venimos con un presupuesto negativo. Entonces, ese funcionario que puse el ejemplo, que tú recordabas, Juanita, claro, Senejamín, hoy día ya se prueba, ¿cierto?, de buena hora, una buena noticia también, la utilidad es de lo que se conoce como royalty, ¿cierto? Pero después esa fiscalización la hacen los compañeros y compañeras de Senejamín, que son parte de la NEF, en la estructura sindical de afiliación. Y cuando uno mira en Antofagasta, hay dos personas: el profesional o jefe, director, representante, más el personal de apoyo, y no hay conductor porque se fue hace 5 años, y está el vehículo antiguo porque no hay recursos para contratar. Así es. Hay un déficit estructural. Tenemos que, la obligación nuestra es proponer un nuevo modelo de empleo público, mirar el futuro con esta experiencia y, por supuesto, el objetivo es servir mejor a la ciudadanía. Sí, bueno, varios temas más allá del salario mínimo, en particular respecto de los funcionarios públicos, que hemos abordado durante esta mañana con José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF. José, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros y que tenga un buen día. Gracias, Juanita, Claudio y a Tania, y nuestra productora, que ha hecho las coordinaciones. Y bueno, y entendemos que este salario mínimo se apruebe rápidamente para que el día 29, que está convocado en tabla en la Cámara de Diputados, este tercer trámite, ya una por todas, lo que se ponga en el centro es al ser humano, al trabajador y a la trabajadora, y que sin duda es un elemento integrante de las políticas destinadas a superar la pobreza y reducir la desigualdad. Muchas gracias, José. Un abrazo. Un abrazo, José. Esté muy bien, buena jornada. Gracias, saludos a todos y todas. Igualmente, 8:35, tenemos que hacer una pausa, Juanita. Yo me despido de ti hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, vienen a las 7 en punto. Ya llega Montserrat Rolano, nuestra editora, para continuar con el panel de conversación de todos los días. Así que siga junto a nosotros acá en Radio Análisis.